el devenir de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué vamos a aprender? Se tiene un verdadero reto en esta sesión con los contenidos del aprendizaje esperado. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Los contenidos de este tema realmente son muy novedosos y por lo mismo se están construyendo, y eso ocasiona controversias tanto en el ámbito científico, económico, de la salud y en general, en el social, lo cual constituye un gran reto. ¿Qué hacemos? Analiza lo siguiente. Un organismo transgénico es aquel que ha sido genéticamente modificado al introducir en su genoma de forma estable y heredable un gen de un ADN de otra especie llamado transgen por medio de técnicas de ingeniería genética. De esta manera adquiere características nuevas provenientes de otros organismos o microorganismos. Para los organismos transgénicos esto los provee de una importante y nueva herramienta para el control de los daños y pérdidas causadas por herbicidas, plagas y sequías. Aunque actualmente existe una controversia por la producción de organismos transgénicos, ya que se cree que puede afectar de manera drástica a la biodiversidad. Para solucionar esta controversia tenemos a la bioética, que debe prevalecer en este tipo de trabajo científico. Es decir, cuando se diseña un transgénico se debe hacer de manera responsable y ética por su relevancia en la salud y con el medio ambiente. También deben cumplir con una necesidad real, que justifique su producción. Es indiscutible que el surgimiento de la biotecnología moderna ha brindado a la sociedad en los últimos años una serie de productos verdaderamente útiles en el área farmacéutica. De tal manera que la clonación se refiere a un conjunto de células originadas de una sola célula o individuo, que son genéticamente idénticos a partir de su reproducción asexual. Lo que sí es moderno es la clonación artificial que tuvo sus orígenes a inicios del siglo XX, cuando se realizó la primera técnica para producir un embrión de salamandra. A raíz de esta controversia, hay algunos grupos sociales que consideran riesgos o desventajas en el uso de la ingeniería genética en campos como por ejemplo, la medicina, el conflicto ético, social y moral para la creación de un clon humano. La clonación reproductiva aún es deficiente, ya que no permite el desarrollo de mamíferos completamente sanos. En el tratamiento de enfermedades aún no es completamente seguro, debido a las similitudes entre células madre y células cancerosas. En la industria de alimentos, mencionan que los efectos en la salud aún son desconocidos. Es decir, no saben con total certeza si los alimentos transgénicos serán beneficiosos o perjudiciales para la salud humana. El ambiente, por una parte, en la modificación de bacterias que, por ejemplo, transforman el petróleo derramado en zonas marinas en sustancias menos contaminantes. Pero los científicos no saben a ciencia cierta si estas bacterias pueden provocar una alteración en el equilibrio de los ecosistemas perdiéndose la diversidad genética. Por ejemplo, al introducir una especie ya extinta hace miles de años o creada recientemente, pueden obtener depredadores naturales, alterando así el curso de la naturaleza. Como puedes apreciar, esto de la biotecnología moderna debe ser tratada con mucho cuidado, ya que es mucho el daño que se puede causar a la biodiversidad si no tenemos cuidado a la hora de producir organismos genéticamente modificados. Para evitar este problema, la ciencia debe obligadamente realizar exhaustivas investigación. Es para prevenir y evitar estos daños severos. Ahora, las siguientes palabras para tu abecedario biológico son medicina genómica y manipulación genética. Observa el siguiente video. Hola a todos, soy la doctora Paula Licona, soy inmunóloga. Esto significa que me dedico al estudio del sistema de defensa o el grupo de células o moléculas que nos protegen cuando nos infectamos, por ejemplo, ¿no? Son células que reconocen virus, bacterias, hongos que nos atacan y que permiten que podamos eliminarlos y pues, mantenernos sanos. El día de hoy vamos a platicar sobre el sistema de CRISPR-Cas y quiero empezar contándoles que justamente este sistema es el sistema inmune o sistema de defensa que tienen las bacterias. Ahí se originó, ahí se descubrió en bacterias que viven en condiciones extremas. De hecho, eran bacterias que crecían en lagos hipersalados. Entonces, de ahí se aislaron estas bacterias y ahí se identificó que existía este mecanismo que funcionaba como una serie de sistema inmunológico ahora en bacterias. Y cómo funciona es, son proteínas que cortan y pegan material genético, en este caso material genético de virus que infectan a estas bacterias, y de esta forma queda un tipo de memoria en la bacteria que permite que cuando este virus vuelva a infectar a esta bacteria, pues el sistema CRISPR ya tiene, ahí ya se acuerda, pues ya tiene un cachito del genoma del virus, se acuerda de este virus y entonces impide que vuelva a haber una infección. Y de esta forma funciona en la naturaleza, es donde se describió, y actualmente pues es un sistema que se ha utilizado, se ha adaptado para la edición genética en otros organismos, en cualquier organismo que se les ocurra. De hecho, esta tecnología ha permitido que ahora podamos hacer edición genética de animales o plantas que antes no había posibilidad de hacer porque no teníamos las herramientas para hacerlo.
Entonces ya adaptado a un sistema, fuera del sistema de bacterias, funciona como unas pequeñas tijeras moleculares que permiten la edición genética como tal, ¿no? Quitar o poner genes que el organismo no tenía, arreglar genes que estaban mal, o sea, podemos con este tipo de ingeniería genética también pues curar enfermedades, ¿no? O sea, hacer que si tenías mutaciones que te hacían que te enfermaras de alguna cosa, pues podríamos con esta edición genética, con este corte y confección que hacemos del genoma de los organismos, arreglar ese problema, ¿no? Y en mi laboratorio, pues nosotros trabajamos con esta tecnología generando animales que están modificados genéticamente y esto pues un cuanto intentando responder, en mi caso, pues preguntas asociadas al sistema inmunológico. Supongamos que quiero saber, estudio una molécula X, una molécula que no importa ahorita el nombre, lo que quiero es nada más ejemplificarles para qué se utiliza. Entonces a mí me interesa saber para qué sirve la molécula X. Y esa molécula X, pues lo más fácil para identificar cuál es su función es quitarla, ¿no? ¿Qué tal que la quitamos y ahora vemos si al estar ausente pues soy más susceptible a enfermarme de algo o no puedo lidiar contra una infección, etcétera? Entonces, al hacer edición genética, nosotros podemos quitar, o sea, con estas pequeñas tijeritas, quitamos ese gen del genoma del ratón y entonces estudiamos en ausencia de este gen qué le pasa al ratoncito, ¿no? Si el ratoncito ahora es más o menos susceptible a enfermarse o no, y de esta forma podemos identificar la función de un gen en particular, ¿no? Este es un ejemplo de pues, muchos que puede haber en la aplicación de esta tecnología. Bueno, hasta aquí terminamos esta cápsula, espero que sea de utilidad y les haya gustado y los veo en la próxima. Hasta luego. En la producción y uso de transgénicos están implicadas varias cuestiones éticas. Por un lado, residen los intereses para avanzar en el conocimiento de los seres vivos que beneficie las necesidades del ser humano y se conserve la naturaleza. Sin embargo, es necesaria la vigilancia, seguimiento y control de la aplicación de estas nuevas tecnologías para que con medidas de bioseguridad se minimicen los riesgos de daño a la salud y medio ambiente. En México, el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, realiza varias tareas encaminadas a evaluar los riesgos de la liberación de organismos transgénicos en el medio ambiente. Propone medidas de control y mitigación de riesgos y da opiniones para la toma de decisiones. Además, cuenta con laboratorios y especialistas que supervisan el campo para detectar las posibles siembras accidentales de cultivos transgénicos. Para concluir, la ingeniería o manipulación genética son una serie de técnicas que utilizan el conocimiento sobre el ADN, genes y la herencia para realizar cambios genéticos en los organismos. Cuando los genes foráneos son introducidos en otros organismos, a los individuos resultantes se les conoce como transgénicos u OGM, es decir, organismos genéticamente modificados. El mundo enfrenta grandes desafíos, por un lado, una población creciente que demanda más y mejores alimentos, nuevos tratamientos para la salud y también más energía, y por otro lado la necesidad de satisfacer estas demandas preservando el ambiente y la biodiversidad. El reto de hoy, con base en lo aprendido a lo largo del aprendizaje esperado, elabora un dibujo donde representes la importancia de los transgénicos en la vida cotidiana, así como beneficios y riesgos.